que el investigador es una parte primordial en este tipo de investigación. El modo en el que el investigador construye el conocimiento, cuáles son esos rasgos epistemológicos comunes de las diferentes formas o modalidades de lo que es la investigación cualitativa, cuáles son esos momentos metodológicos dentro de un proceso de investigación cualitativa y cuáles son las características metodológicas que se comparten, ¿ok? Entonces, esa va a ser nuestra agenda el día de hoy. Me voy a presentar brevemente. Como ya bien lo mencioné, mi nombre es Lidilia Cruz Rivero. Actualmente soy candidata investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Soy SNI C, investigador por parte del CONACYT. Soy doctora en administración y mi especialidad es en proyectos de innovación. Mi línea de investigación es diseño y mejora de productos y procesos. Por lo tanto, bueno, ese es el área en la que me enfoco actualmente. Tengo estudios de maestría en administración con especialidad en relaciones industriales y de profesión soy ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad. Y bueno, dentro de mi experiencia docente, pues tengo experiencia impartiendo cursos, tanto en licenciatura como en maestría y doctorado también. Pues desde el año 2003 hasta la fecha, ¿ok? Entonces, esta es parte de un poquito de mi trabajo, de mi quehacer metodológico, de mi quehacer docente, de mi quehacer dentro de la investigación. Pues soy autora de diferentes artículos, capítulos de libro y revistas indexando JCR como de indexación a nivel nacional e internacional. He sido ponente en México y en Estados Unidos. Soy coautora de varios libros, de varios capítulos de libro. Fui responsable técnico en proyectos de investigación con financiamiento por parte del Tecnológico Nacional de México. Tengo diversos registros ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor o INDAUTOR. Y bueno, tengo 2 solicitudes de patente. Ahí me faltó. Y actualmente soy miembro de la Red Temática Iberoamericana de Academias de Investigación y de vez en cuando apoyo al Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica impartiendo esta materia, ¿ok? Entonces, esa es parte de un poquito de mi currículum, de mi CBU. Y bueno, sí me gustaría saber ustedes si forman parte de algún sistema educativo, si forman parte de la industria privada, se dedican, son docentes, se dedican a la parte de procesos, un poco que gustan para empezar ya directamente a nuestros temas. ¿Alguien que me quiera compartir? Es importante bueno, al menos que sepa cuáles son las áreas en las que ustedes se desenvuelven para poder conocer o para poder saber cuáles son algunos de los ejemplos que pueden servirnos para poder llevar a cabo esta materia. ¿Alguien por ahí que me quiera comentar? Hola, bueno, mi Buenas nombre Tengo tardes. por ahí a Lisette, a Marco, a Michelle y a Ilena. Te escuchamos, Michelle, y después Ilena. Ok, gracias. Bueno, yo tengo maestría en educación y actualmente soy docente en una escuela estatal primaria y doy 4º grado. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Muchos de los ejemplos que vamos a ver aquí en esta materia están enfocados justamente a la parte de educación. Entonces, incluso yo, por ejemplo, cuando vemos un tema en una sesión, posteriormente, aparte de la actividad que está marcada en la plataforma, yo les doy un artículo para leer, que eso complementa pues lo que hemos visto durante la sesión. Soy trabajar con artículos científicos de aplicación práctica de los temas que hemos estado viendo. Ilena, te escuchamos. Ilenia, perdón. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Ilenia Hola, buenas tardes. Bernal Gómez. Bueno, pues actualmente soy directora de un jardín de niños de, de Mariano Escobedo, cerca de Orizaba. Ahorita estoy, pues esta es una nueva etapa en la que estoy trabajando. Es un proyecto que tenemos y pues
antes estaba trabajando en escuelas normales de la licenciatura en educación preescolar y primaria. He estado trabajando en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Tengo algunos diplomados en formación de profesores, la maestría en formación de profesores de educación básica. Bueno, también he colaborado en algunas actividades como sinodales, algunas intervenciones en algunas revistas educativas y bueno, nada más. Ahora la parte que me toca y la que sí estoy como que un poquito más interesada porque realmente no lo había yo manejado es en esta parte de la administración, ¿no? Siempre íbamos más a lo pedagógico, a la línea pedagógica, a la formación de los profesores, pero ahora vamos, bueno, más mi perfil, o sea, ahora sí que mi perfil en cuestión del trabajo que me estoy llevando ahora es a lo administrativo, ¿no? A la gestión. Y bueno, nos enfocamos y vemos ahí mucho, pues que todavía no nos quitamos la burocracia, aun cuando ya estamos integrados en plataformas en el sistema educativo. El jardín en el que yo estoy es privado y bueno, en esta parte sí es muy interesante el ir descubriendo que tenemos ciertos límites, que tenemos, o sea, hacia lo que nos vamos enfrentando, ¿no? Porque no es lo mismo hacer la aplicación de la pedagogía, en la metodología, en las estrategias de aprendizaje, a la gestión ya como un directivo, ¿no? Claro, sí, muy bien. Muchas gracias, Ilenia, por tu participación. Antes de continuar, me gustaría comentarles o pedirles que si en algún momento mi audio se traba o mi imagen se corta o no pueden ver la presentación, me lo comuniquen de inmediato para pues resolver el problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poco de su perfil? Como les comentaba, para mí es importante saber cuáles son las áreas de aplicación en las que ustedes se encuentran para pues poder trabajar de una mejor forma con los ejemplos que podamos ver. Por ahí veo que Pavel tiene su micrófono abierto. Pavel, ¿nos quieres compartir algo? Yo le puedo compartir mientras contesta Pavel. Claro, adelante. Buenas ¿Lisette? tardes. Sí, mi nombre es Lisette. Yo estoy actualmente trabajando en una escuela privada y doy tercero de primaria. Ok. Muy bien. Preguntas, ¿alguna vez han desarrollado algún proyecto de investigación? ¿Han desarrollado dentro de su área pues de trabajo, dentro de su zona de trabajo? ¿Han desarrollado algún proyecto de investigación? ¿Alguna propuesta de proyecto? ¿Algún protocolo? ¿Han tenido experiencia en ese ámbito? Sí, en los trabajos de maestría tuve la oportunidad de Ok, participar en varias propuestas. ok. Sí. En los trabajos de maestría. Muy bien. Perfecto, pues aquí nosotros lo que vamos a ver en esta materia, como ya lo vimos en la primera parte, en el primer bloque de la presentación y lo que es la agenda, pues vamos a ver aspectos importantes acerca, primero necesitamos conocer el concepto de lo que es investigación, ¿sale? Y después vamos a ver que hay diferentes tipos de investigación. En esta materia específicamente vamos a ver lo que es la investigación cualitativa, pero eso no va a dejar de lado que toquemos un poco lo que es investigación cuantitativa, ¿ok? Vamos a ver un poco la diferencia entre cada una de ellas y cómo es que cuáles son los aspectos básicos, cómo se diferencian, cómo es que nosotros podemos llevar a cabo una investigación de tipo cualitativo que, por ejemplo, en el ámbito educativo es muy aplicable una investigación de tipo cualitativo. Sin embargo, va a haber ocasiones en donde necesitemos considerar datos de tipo cuantitativo. ¿Ok? Repito. Perdón. Si por alguna situación se va mi audio, les pido que me lo digan de inmediato. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con mi presentación. Voy a compartirles mi ventana. Esta presentación, supongo que el coordinador se las va a proporcionar, ¿ok? Y entonces,
vamos a empezar hablando acerca de lo que es la investigación. Me gustaría que ustedes me dijeran, me mencionaran qué es para ustedes investigación, qué concepto tienen acerca de lo que es la investigación. ¿Alguien que me quiera decir? ¿Alguien que quiera comentarlo? ¿Qué es para ustedes la investigación? Yo les preguntaba si en algún momento han desarrollado un proyecto de investigación. Bueno, me dijeron que sí habían tenido oportunidad de desarrollar algún proyecto de investigación. Pero ¿qué es para ustedes la investigación? Vamos a partir acerca, si vamos a hablar de investigación cualitativa, pues lo primero que tenemos que hacer es ver, analizar qué es el concepto de investigación. ¿Alguien que me quiera comentar? Michelle, Ilenia, Lisette, Bueno, que ya para mí sería participaron por como ahí. buscar información, Ajá. Buscar información. ¿Qué tipo de información? diferentes, pues la que tú estés interesada en diferentes fuentes, ya sea en internet, un libro, con una persona preguntando, especialista. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros vamos a desarrollar una investigación, es bien importante que nosotros consideremos que para que una investigación pueda ser, tiene que haber una problemática. ¿Ok? Una situación que nosotros querramos conocer, que nosotros querramos saber, ¿sí? Como bien dice el término, nosotros querramos investigar. Nosotros queremos saber qué es lo que está ocurriendo con algún fenómeno, con alguna situación que se está dando en el entorno, ¿ok? Entonces, ¿qué es la investigación? Bueno, pues la investigación es un proceso en el cual a través de la aplicación del método científico, nosotros vamos a obtener información relevante, fidedigna. Por ahí su compañera Michelle mencionaba, vamos a buscar en diferentes fuentes de información. ¿Qué fuentes? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer investigación, ya sea de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, necesitamos buscar en fuentes fidedignas, ¿sí? Y cuando me refiero a fuentes fidedignas, obviamente me estoy refiriendo a publicaciones en revistas arbitradas, indexadas, a tesis de grado, probablemente, a libros, capítulos de libro, ¿me explico? Que reportes de investigación, que mención del fenómeno que yo estoy indagando, ¿ok? Entonces aquí me dice que va a ser la aplicación del método científico. El método científico, lo vamos a ver ahorita, es una serie de pasos, una serie de etapas. Quizá ustedes cuando han desarrollado proyectos de investigación han aplicado el método científico sin a lo mejor saber que están aplicando el método científico, ¿sí? Pero entonces aquí me dice que la investigación es un proceso en donde nosotros obtenemos esa información que es relevante, que es fidedigna y que nos permite entender, fíjense qué conceptos tan interesantes, entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. ¿Y por qué estamos hablando de entender, verificar y corregir? Porque nosotros estamos analizando la situación actual de lo que queremos investigar. Entonces, puede ser que nosotros necesitemos entender, apropiarnos de ese concepto, de esa investigación, de esos resultados, de esa información que yo estoy obteniendo. Necesitamos verificar esos resultados, verificar esa situación. Y fíjense qué interesante, corregir o aplicar el conocimiento. No todo lo que nos encontramos en esas fuentes de información, a lo mejor tiene la realidad absoluta, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros nos planteamos hipótesis de trabajo, tenemos una hipótesis de investigación normalmente y tenemos una hipótesis nula. A diferencia, eso lo vamos a tratar más adelante, a diferencia de la investigación cuantitativa, nuestra hipótesis nula es lo contrario, es la negación de lo que nosotros estamos investigando. Desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista estadístico, la hipótesis nula es la que nosotros queremos que se compruebe, ¿sí? Pero desde el punto de vista cualitativo, nosotros tenemos una hipótesis de trabajo, una HT, o tenemos una hipótesis de investigación, que es una HI.
¿sí? Cualquiera de las dos la podemos manejar en un proyecto de investigación cualitativa. Y la hipótesis nula es lo contrario, es lo que quizá no queremos que suceda, ¿ok? Entonces, en este sentido, cuando hablo de corregir una investigación, corregir una información, se refiere a que a partir del trabajo que yo estoy haciendo, a partir de la investigación, yo estoy obteniendo datos que me están dando un rumbo diferente a lo ya existente. Y si nosotros estamos hablando actualmente de que 3 de sus compañeras, porque no he escuchado a los demás, 3 de sus compañeras están en el ámbito educativo, ustedes no me dejarán mentir que si no existiera esta parte de verificar y corregir, aplicar el conocimiento, no tendríamos tantos modelos educativos, no tendríamos tantas corrientes desde el punto de vista educativo. Hoy por hoy sabemos que los niños, los adolescentes, incluso los adultos, tenemos diferentes maneras de aprender, ¿sí? Cuando anteriormente el modelo educativo, y no me dejarán mentir porque pues en eso ustedes están más involucradas, el modelo educativo era uno solo, que se centraba en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sin considerar los diferentes tipos o las diferentes maneras en las que un estudiante aprende, en las que un estudiante se apropia del conocimiento. Pero ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se generó? Pues a partir de diferentes procesos de investigación, en donde se dieron cuenta que los estudiantes tienen diferentes necesidades. Por ahí me comentaba una compañera, actualmente doy 4º grado. Y en 4º grado tenemos que a lo mejor diferentes temas importantes que se tienen que ver. ¿Y qué pasa con los profesores? Se dan cuenta que los alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Y más hoy por hoy que estamos en tiempos de pandemia, en donde estamos frente a una computadora, porque como yo lo he mencionado en otras ocasiones, la enseñanza virtual no es nueva. Ya otras instituciones, incluso el colegio, ya tenía una modalidad virtual. Pero hoy por hoy, cuando estamos con pandemia, en otros niveles educativos, donde antes no se tenía una educación virtual, hoy por hoy estamos teniendo una educación virtual. ¿Y qué pasa con nuestros alumnos que son más kinestésicos? ¿Cómo aprenden? Acuérdense que, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Hay alumnos que aprenden mejor haciendo. Entonces, bajo esta modalidad, pues quizá tengamos algunas trabas, vamos a llamarlo así, algunas problemáticas. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta investigación o que el concepto de investigación me permite justo entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Ese conocimiento que nosotros ya hemos generado o que ya tenemos o que ya se ha desarrollado y nosotros únicamente vamos a aplicarlo, ¿ok? Pero aquí vamos a destacar que hay que aplicar el método científico. Antes de continuar, me gustaría comentarles que ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Yo probablemente esté haciendo cambios de pantalla porque, pues para poder verlos a ustedes, yo ahorita únicamente veo las presentaciones, pero si alguien quiere tomar la palabra, me puede interrumpir sin problema, ¿ok? Si quieren comentar algo o no están de acuerdo en algo que estoy diciendo o quieren abordar un tema del que estoy hablando, ustedes son libres de interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Muy bien, entonces, como les comentaba, tenemos que realizar la aplicación del método científico. ¿Y qué es el método científico? Quizá la mayoría de ustedes ya lo sabe, ya ha trabajado ampliamente con esta parte del proceso de metodología de la investigación. Pero, pues el método científico es un proceso que está destinado a la explicación de fenómenos, ¿sí? Que nos permite establecer relaciones entre lo que sucede, entre hechos, y compararlo con leyes que ya existen, que explican estos fenómenos que suceden alrededor, ¿ok? Y que nos permiten obtener pues mayor conocimiento y aplicaciones útiles pues para el ser humano, ¿sí? Entonces, hablando
específicamente del método científico, pues vamos a hablar de que es una serie de pasos, que es una serie de etapas que nos permite ir descubriendo esa información, que nos permite ir desmenuzando todos esos conceptos que nosotros vamos a ir pues descubriendo, que vamos a ir trabajando con ellos. Es una serie de pasos que me dice qué es lo que tengo que hacer primero para poder realizar una investigación o para poder identificar o explicar estos fenómenos. Fenómenos en el ámbito social, fenómenos en el ámbito educativo, fenómenos en el ámbito de las ciencias aplicadas, en la física, en la química, en las matemáticas. En todos los ámbitos existen fenómenos. Entonces, el método científico no necesariamente lo vamos a basar justo cuando hacemos investigación de tipo cuantitativo o de ciencias aplicadas, sino que también estamos hablando de fenómenos de tipo social, de fenómenos de tipo educativo. Y es ahí donde entra la investigación cualitativa, ¿ok? Entonces, yo una de las primeras preguntas que les hice el día de hoy es justo, ¿cuál es el concepto de investigación? Por ahí me decían, bueno, pues es buscar información, ¿ok? Buscar información de tipo fidedigno, ¿ok? Y me dice, vamos a considerar la investigación como un proceso formal, sistemático e intensivo, ¿ok? Cuando estamos hablando de un proceso formal, me estoy refiriendo a que voy a documentar, a que voy a hacer un registro de todos esos datos que yo voy obteniendo, ¿sí? Me dice que voy a hacer un proceso sistemático. ¿A qué me refiero con un proceso sistemático? Con un proceso ordenado, que sigue justamente un método y que obviamente nos permite analizar esa información que yo estoy recabando. Me dice que la investigación pues comprende una estructura, como ya lo mencionábamos, sistemática, estructurada, que va a tener como finalidad o como resultado un cúmulo de procedimientos que va a culminar o va a finalizar en un informe, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando hacemos investigación, pues primero presentamos un anteproyecto. ¿Y qué incluye ese anteproyecto? Pues incluye un análisis del estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Pues es justamente lo que mencionaba Michelle, buscar información, ¿sí? Buscar en diferentes fuentes de información el concepto de lo que yo estoy trabajando, ¿ok? Entonces, cuando hacemos un protocolo de investigación, que eso lo vamos a ver más adelante, trabajamos con el estado del arte. Y cuando yo me planteo un proyecto de investigación, lo que empiezo a hacer es ir armando un rompecabezas de las diferentes estructuras o los diferentes temas o de los diferentes tópicos que a mí me gustaría abordar con mi proyecto de investigación. Pero ¿cuál es la característica principal del estado del arte? Que me busca en fuentes de información actuales. Y con fuentes de información actuales no me refiero que el Internet y redes sociales, no necesariamente, aunque en cuestiones de mercadotecnia o de marketing sí es muy útil, pero cuando me refiero a fuentes actuales, me estoy refiriendo sobre todo a artículos científicos de alto impacto que no tengan una antigüedad de publicación de más de 5 años, ¿sí? Porque cuando estoy trabajando con esta información de menos de 5 años, me estoy asegurando que la información con la que estoy trabajando es la más actual, es lo más nuevo, ¿ok? Es lo que han investigado recientemente, ¿ok? Entonces, hago mi estado del arte y con eso le doy robustez a mi investigación y a partir de ahí lo que yo hago es plantear mi objetivo general, mis objetivos específicos, mis alcances y mis limitaciones. ¿Qué sucede cuando yo ya llevo a la práctica la segunda etapa? Pues ahí es donde yo ya aplico metodología, que ahí es donde describo cuáles son las herramientas con las que voy a trabajar. Si voy a trabajar con encuestas, si voy a trabajar con entrevista, si estoy hablando de una investigación de tipo cualitativo, si voy a trabajar con grupos, o si estoy haciendo investigación cuantitativa, qué metodologías voy a utilizar,
qué herramientas de aplicación, si voy a utilizar pruebas de hipótesis, si voy a utilizar pruebas de normalidad, entre otras cuestiones. Y entonces todo esto me va a llevar a un resultado. La aplicación de todas estas herramientas me va a llevar a un resultado. Y ese resultado yo lo voy a llevar a discusión. ¿Y a qué me refiero con llevar la discusión? A que una vez que yo haya obtenido mis resultados, lo voy a comparar. Y eso ahorita lo vamos a abordar en unas diapositivas más adelante. Entonces, todo este trabajo, todo este procedimiento, toda esta estructuración es lo que se considera como una investigación formal, ¿ok? Tanto de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Ahora, cuando estoy hablando de una investigación de tipo cualitativo, me estoy refiriendo a cómo el investigador percibe el problema, a cómo el investigador analiza desde su bagaje de conocimiento el tema que quiere abordar. Entonces, yo aquí en las diapositivas les pongo que estamos analizando un problema porque, como se los dije de inicio, no puede haber un proyecto de investigación sin antes existir una problemática, ¿ok? Forzosamente necesitamos plantearnos una problemática para poder desarrollar un proyecto de investigación o un problema de investigación. Entonces, nos planteamos esta problemática y a partir de esa generación de la problemática, nosotros vamos analizando el método, cómo es que lo vamos a realizar. Como yo les decía, qué herramientas de aplicación voy a desarrollar. ¿Ok? ¿Cuáles son esos aspectos, tanto generales como particulares? Porque acuérdense, o se los comento, que todo proyecto de investigación, todo análisis, me voy a ir de lo macro a lo micro. Me voy a ir de lo general a lo particular. Yo voy a empezar investigando. Si a mí me interesa un tópico, como es tan amplio como la educación, yo voy a empezar a hablar de la educación a nivel mundial, de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de Europa en general. Y después me voy a ir a trabajar con Latinoamérica. ¿Cómo son los modelos educativos en Latinoamérica? ¿Qué está pasando con la educación en Latinoamérica? Y posteriormente llego a México, ¿sí? Y ya que llego a México, empiezo a hablar de los retos de la educación en México, de los modelos aplicados de la educación en México, entre otros aspectos, hasta que ya voy a finalizar o voy a profundizar en mi aspecto particular. Y ahí es donde entramos con aspectos un poco quizá demográficos, porque bueno, en mi caso muy particular, yo me ubico en el norte del estado de Veracruz, ¿ok? Entonces, si yo hablo en materia de educación, pues ya hablé a nivel global, a nivel Latinoamérica, ya hablé a nivel país o a nivel México, y ya después voy a hablar a nivel estatal, Veracruz, que es donde yo me encuentro. Y luego voy a hablar en el norte de Veracruz, donde yo me ubico, existen muchas comunidades indígenas. Y entonces, esas particularidades son las que yo voy a empezar a documentar tanto en mi método como en mi estado del arte, como en mi marco teórico. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando yo hago investigación, yo tengo que ir siempre de lo general a lo particular. Por eso es que me lo menciona ahí la diapositiva. Y ya una vez que yo desarrollo mi metodología, que yo ya digo qué herramientas voy a utilizar, cuál va a ser mi población sujeta a estudio, entonces yo ya voy a obtener resultados. Y los resultados obtenidos en mi investigación los voy a discutir, los voy a contrastar con lo que ya existe. Aquí me habla de leyes científicas, hablando específicamente del método científico, de postulados, de principios, de investigaciones, de modelos que ya existen en la actualidad y los voy a contrastar con lo que yo obtuve. Entonces, aquí me dice que dentro de una realidad compleja existen diferentes interacciones que estas pueden ser percibidas a través de las cualidades. ¿Ok? Es decir, los resultados que yo estoy obteniendo los voy a procesar, los voy a analizar, considerando, como yo les decía, mi experiencia, mi bagaje, mi entorno, mi capacidad de análisis y síntesis, y me dice aquí en una visión compleja, sistémica y ecoambiental. Yo les voy a, el día de hoy les voy a dejar un artículo de lectura
que justamente me habla de estos aspectos. Y cómo la investigación de tipo cualitativo, cuando yo les comentaba al inicio, pertenece o no sé cómo explicarlo, repercute mucho, o uno de los principales actores en este tipo de investigación, pues es el investigador, porque el investigador tiene una parte fundamental en relación a cómo interpreta esos datos, cómo a través de su percepción, a través de su experiencia, a través de su bagaje de conocimiento, empieza a interpretar los resultados. Y entonces es por eso que me dice que nosotros tenemos que abordar una parte tanto sistémica como ecoambiental, porque estamos de acuerdo que no todos los entornos son los mismos. Y no me estoy refiriendo únicamente a los entornos de aprendizaje, me estoy refiriendo a los entornos desde el punto de vista investigación, ¿sí? Si nosotros estamos abordando un tema específico aquí en México y lo comparamos con un estudio en Latinoamérica, ya ni siquiera en Europa, nos podemos dar cuenta de las diferencias, de que existen elementos que van a ser diferentes justamente por esta parte sistémica, por esta parte ecoambiental, que no estamos inmersos en el mismo entorno, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario o algo que quieran abordar, como ya se los dije, pueden hacerlo sin problema. Entonces, estaremos hablando de, pues de que el hombre, a partir de que genera su conocimiento, a partir de que evoluciona, él empieza a crear toda una estructura social, una estructura cultural. Y me dice aquí la diapositiva que va cambiando con base a diferentes descubrimientos, a diferentes inventos que produce en sí mismo un conocimiento más acerca de la naturaleza. Yo siempre hago referencia cuando abordo estos temas, cuando hace muchos años, antes de la revolución industrial y cuando empieza a darse toda esta parte de la revolución científica, vamos a llamarlo así. Cuando antes creía, bueno, para empezar, pues la iglesia era una autoridad. Hoy la iglesia pues sigue teniendo su papel o su lugar muy importante, sea la religión que profesen, me estoy refiriendo a la iglesia como entidad, pues tiene un lugar importante para la sociedad, pero anteriormente tenía un lugar muy importante desde el punto de vista social, económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del siglo de la luz, cuando surgen todos estos descubrimientos científicos, la iglesia no estaba de acuerdo, porque era diferente a lo que se conocía, a lo que se sabía. Entonces, recuerdo, o si ustedes recuerdan, cuando estábamos en primaria, que nos enseñaban que anteriormente se creía que la Tierra no era redonda, ¿ok? Creíamos, o se creía, que la Tierra era plana y que estaba soportada por una tortuga enorme y a su vez soportada por unos elefantes. Y que cuando un barco se perdía en el horizonte era porque se perdía para nunca más volver, ¿ok? Científicos empezaron a investigar los planetas, específicamente los astrónomos, empezaron a generar ese conocimiento y decían, la Tierra no puede ser cuadrada, la Tierra es redonda, ¿sí? Sin embargo, eso se contraponía con lo que se sabía, con lo que existía, ¿ok? Entonces, por eso aquí me dice esta diapositiva que el hombre, conforme va descubriendo nuevas cosas, va generando nuevo conocimiento, ¿ok? Y va analizando, va contrastando, va comparando lo que va descubriendo con lo que ya se sabe o con lo que ya existe, ¿ok? Entonces, anteriormente, el decir que la Tierra era redonda era blasfemia, porque era completamente diferente a lo que se creía. Incluso hoy por hoy, en pleno siglo XXI, no voy a entrar en polémicas, pero existen personas que se les llama terraplanistas, que siguen pensando que la Tierra es cuadrada, a pesar de todas
pues las demostraciones científicas que existen y de los viajes a la luna, etcétera, bueno, lo siguen creyendo, pero es su percepción. Ajá, es la parte que ellos han, vamos a llamarlo así, estructurado en sus pensamientos, en su cabeza, en su conocimiento, ¿ok? Entonces, aquí me dice, el propio ser humano es el único que está en condiciones de poder validar todos los progresos que se han desarrollado en su propia especie, ¿sí? Y todo esto, compañeros, lo que hace es generar conocimiento. Y es un conocimiento que el mismo ser humano ha creado. ¿Y cómo es que lo ha creado? Pues justamente a partir de todos los proyectos de investigación que se desarrollan, todos los conceptos, todas las hipótesis que han sido comprobadas, todas y cada uno de estos aspectos van generando conocimiento. No sé si les ha pasado o si en algún momento les pasó cuando están realizando un proyecto de investigación y tienen una hipótesis de trabajo y ven que su hipótesis nada más no se les va a cumplir, sino por el contrario, se les va a cumplir la nula o es completamente diferente a lo que ustedes han puesto. Y esto no quiere decir que la investigación esté mal, porque muchas veces en el trabajo de tesis decimos, híjole, es que mi investigación está mal, ¿no? No, acuérdense que todo producto de investigación, sea acorde a la hipótesis o no, está generando conocimiento, ¿sí? Que esa es una de las partes principales cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, comprobar si realmente se está por ese camino o si es por un camino diferente. A la vuelta de la realización de un proyecto de investigación, por ejemplo, si Lenia se dedica a hacer un proyecto de investigación y no está encontrando el resultado obtenido, pues cuando venga Lisette a hacer un proyecto de investigación similar al de Lenia, va a decir, no, ¿sabes qué? Ya leí un artículo, un proyecto publicado que ya vi que no es por ahí, que es un concepto diferente. O por el contrario, descubrimos una manera diferente de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere la generación del conocimiento. Y aquí es donde me dice que el ser humano es el único que va descubriendo cosas y va reportando esos descubrimientos y a partir de ahí va generando nuevos conocimientos. Entonces, aquí es donde entra un concepto, una definición, mejor dicho. Ahorita vamos a hablar del concepto y de la definición. Me habla de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Bueno, pues el concepto me dice que la epistemología es una rama de la filosofía. Lo que hace es estudiar el conocimiento científico. Y me dice que como teoría del conocimiento, pues este se ocupa de todos los aspectos, como yo les mencionaba, históricos, psicológicos, sociológicos, que son los que me llevan a encontrar, a descubrir ese conocimiento y me dice, me permite conocer los criterios por los cuales un aspecto se justifica o se invalida. Ajá. Es decir, aquellos que dicen, bueno, es que la Tierra es plana, bueno, yo te voy a dar a conocer todos esos aspectos, esos criterios, esas demostraciones que me van a permitir convencerte que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. ¿Ok? Entonces, esto es justamente la epistemología, cuando hay un conocimiento que me lleva a la reflexión, a la aplicación del método científico, del conocimiento científico, que es la parte en donde nosotros empezamos a hacer un análisis de todos esos conceptos. Entonces me dice, en el proceso de investigación, pues nosotros utilizamos diferentes métodos, diferentes técnicas, como yo se los mencioné anteriormente, dependiendo del tema que nosotros vamos a trabajar, dependiendo del tema que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Obviamente un tema en materia de educación, un tema en materia de mercadotecnia, un tema en materia de obtención de información y de procesamiento de la información o cuantitativo va a hacer uso de diferentes técnicas o de diferentes métodos, perdón, desde el punto de vista muy particular al que se refiere la temática que estoy abordando, ¿sí? Quizá en algunos aspectos
si aplique que yo hice técnicas estadísticas, yo no lo sé, aunque sea un análisis cualitativo, pero yo necesito determinar mi población y mi muestra y mi grupo y mi tipo de distribución, etcétera, y quizá en otro tipo de estudio, aunque sea de que estemos hablando de un aspecto desde el punto de vista social, yo no necesite quizá la estadística para poder validar mis resultados, ¿ok? A lo mejor va a ser una simple escala de Likert, o a lo mejor voy a hacer un análisis con gráficas, o a lo mejor voy a hacer una interpretación y un análisis en base a conceptos que ya están establecidos. Va a depender mucho del giro o del área hacia donde se enfoca mi investigación para ver qué métodos y qué técnicas son los que yo voy a utilizar para el procesamiento de los datos. Entonces, entrando ya de lleno a la diferenciación entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, que yo sé que la mayoría de ustedes ya tienen nociones en relación a este podemos decir que el enfoque cualitativo es el proceso metodológico, porque estamos, acuérdense que independientemente del tipo de investigación que hagamos, del tipo cualitativo o del tipo cuantitativo, estamos empleando el método científico. Y el método científico es una sistematización, es una serie de pasos. ¿Okay? Entonces me dice que es un procedimiento metodológico en donde nosotros vamos a utilizar, como yo les decía, gráficos, textos, aquí me habla de dibujos, quizá para la interpretación, imágenes, entre otras herramientas que no necesariamente, o mejor dicho, que no son de tipo numérico, ¿ok? Que son más de tipo interpretativo, de tipo subjetivo. Por eso yo les decía, compañeros, que aquí en este tipo de investigación, el investigador o el personaje que hace o que lleva a cabo la investigación tiene un papel muy, muy importante en la interpretación de resultados, ¿sí? Porque va a depender mucho, y voy a ser muy reiterativa con este aspecto, de la experiencia que él tenga. Por ahí me comentaba Ilenia, perdón. Yo antes estaba en la parte académica, actualmente estoy en la parte administrativa. Y yo estoy segura que si Ilenia hace un proyecto de investigación o hizo un proyecto de investigación, estando ella en la parte académica, ahorita que ella se encuentra en la parte administrativa, va a tener otro punto de vista, va a tener otro enfoque. ¿Por qué? Porque ella se encuentra ya en otro lugar, tiene otra perspectiva, tiene otra visión de la situación, ¿ok? Entonces, de eso se trata o en eso se enriquece el enfoque cualitativo, cuando el investigador hace aportaciones en relación a su punto de vista, a relación a su visión, cómo es que el investigador digiere la información que está obteniendo a partir de su experiencia. Y eso es la parte más enriquecedora de este tipo de investigación. Me dice un concepto tomado de Mejía, tomado de Katayama, que la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este. Fíjense qué interesante, qué es lo que dice. El sujeto está apropiándose de diferentes objetos y como objetos vamos a denominarlo conceptos, situaciones, ¿sí? Se apropia de esos objetos, de esas situaciones, y a partir de ahí, el investigador le da significado. Tan es así que a lo mejor un concepto para mí, que yo soy un poco más, mi área de investigación son las ciencias sociales, pero enfocada hacia el área de la innovación y la investigación. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, yo trabajo mucho con el enfoque al cliente, con modelo Kano, con QFD, que son herramientas de ingeniería, específicamente de ingeniería industrial y de calidad, pero que están enfocadas a la satisfacción del cliente. No sé si me explico. Entonces, yo veo a la calidad no como un sistema numérico de control de calidad, de datos, de gráficos XR, yo lo veo más desde el punto de vista cómo satisfago las necesidades del cliente.
cómo mi cliente se siente al recibir un producto o un servicio que sobrepase las necesidades. Entonces, a pesar de que mi área es ingeniería como tal, pero me enfoco en el aspecto subjetivo, en el aspecto de apreciación, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos hacia el concepto de calidad, yo te puedo hablar de calidad en el proceso de producción, pero también te puedo hablar de la calidad percibida por el cliente. Y esa calidad percibida por el cliente tiene muchos matices en relación a la percepción del cliente, a cómo vive, dónde vive, cuál es su edad, su sexo, su ocupación, su círculo social, su trabajo, su tipo de vida, entre otras características. Y entonces ahí yo ya me estoy metiendo con el aspecto social, ¿ok? Entonces, repito, tiene que ver mucho la investigación cualitativa con cómo el sujeto, que valga la redundancia, está siendo sujeto a estudio, percibe esa realidad, ¿no? Porque muchas veces un concepto que tú puedes tener de una situación en base a lo que tú has vivido, a lo que tú conoces, lo interpretas de una manera. Y si ponemos ese mismo caso de estudio a otro sujeto que tiene un entorno diferente, con un estilo de vida diferente, en un entorno diferente, no sé si ya lo dije, pero en aspectos diferentes, lo va a percibir de una manera distinta, ¿ok? Y entonces volvemos a la parte... Justo eso es lo Adelante. que, justo eso es lo que bueno, a mí en lo personal sí me está pasando porque, bueno, lo comentaba con una amiga. Ahorita en la anterior materia, pues vimos esa parte de la metodología, ¿no? De la investigación, etcétera. Y bueno, yo detallaba algo que para mí era importante, como lo dice antes, ¿no? Bueno, ahora me importa la parte de la calidad, porque ahorita lo que está mencionando usted, ¿no? O sea, la calidad educativa, ¿qué es la calidad educativa que ofertamos? Que ofertamos en las redes sociales, que ofertamos en el plan de estudio, que ofertamos en los trípticos, o sea, que estamos ofertando, ¿para qué? ¿Para qué lo ofertamos? Pues para ganar alumnos, ¿no? Para que los padres de familia se sientan seguros, se sientan cómodos, se sientan que sus hijos están en una escuela, bueno, pues con cierta calidad, ¿no? Pero la calidad que es para ti es como lo que percibimos, ¿no? O sea, lo que es para ti bueno puede ser para mí, pues no tan bueno, regular o malo, o sea, es lo que percibimos en cuestión de calidad. Entonces, bueno, sí, es algo que a mí sí me está moviendo un poquito esta parte, porque dije, ay, bueno, o sea, como que antes pensaba como maestra, como docente, o sea, en la parte del aula, y ahora lo pienso así como de, bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, en la universidad yo muchas veces les comentaba a mis alumnos, ¿no? O sea, la vocación, ¿por qué? Porque estudiar la parte pedagógica, ¿no? Bueno, si estás aquí por vocación, adelante, porque, bueno, pues está en tus manos la estructura, pues psicológica, ¿no? Todo el desarrollo integral de que hablamos del niño. Entonces, en esa parte, pues siempre era como que muy medular yo en esas materias, en esa parte del sentido de lo vocacional de los alumnos, porque pues sí nos encontrábamos mucho con aquellos alumnos que iban a recibir como herencia, ¿no? Las plazas de sus maestros. Entonces, pues no era algo como que dijéramos muy vocacional. Y en esa parte, pues venía la calidad educativa. Entonces yo les decía, ¿qué quieren ustedes para sus hijos o qué buscan ustedes como padres de familia cuando van a inscribir a sus hijos a las escuelas, ¿no? O sea, ¿qué están buscando? Y entonces ahora pienso en esa parte, ¿no? O sea, como que cuando vas a un lugar y quieres hacer un servicio, por mucho que lo pagues, bueno, tú qué estás esperando de esa persona que te está atendiendo, ¿no? Y entonces al revés, cuando tú estás atendiendo, ¿qué estás esperando, no? A lo mejor no tanto la calidez o no tanto la calidad como la calidez, y otros buscan más la calidad que la calidez. Entonces, en esa parte, ahorita sí estoy como que un poquito conflictuada porque empecé con una perspectiva o un paradigma que yo tenía, bueno, con las funciones que yo iba desarrollando antes,
Y ahorita, bueno, pues ya me importa esta parte de que, oye, lo que estamos ofertando en redes sociales, oye, lo que estamos ofertando, que sea la realidad, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le garantizo yo al papá, o al padre de familia, o al alumno también, ¿no? Porque muchas veces le digo a los papás, bueno, sí, visiten nuestras instalaciones, observen nuestra clase, bla, bla, bla. Y lo importante, porque como yo les digo, bueno, ¿quiénes toman las decisiones de los niños? Pues el adulto, ¿no? El padre. ¿Y en base a qué tomas esa decisión? Porque, bueno, la calidad también parte de la toma de decisiones. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Entonces nosotros ahí viene como que esa disyuntiva de que, ¿a qué le voy, no? ¿A la infraestructura, a la mercadotecnia, al marketing? ¿O realmente voy a la parte del plan y programa de estudio? Y entonces por ahí viene un tope donde nos enfrentamos al sistema educativo del cual nosotros tenemos que ser incorporados, y es un rollo así de que fatal, que dices, es que es mucho de qué platicar, ¿no? O sea, está súper Claro. padrísimo toda esta parte. Y entonces ahí es cuando digo, ¿y entonces de qué voy a hablar? ¿O cuál va a ser mi tema de investigación? Pues mira, ahí te va mi opinión muy particular, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de calidad y calidad educativa, como yo les decía, pues calidad es un concepto muy amplio. Si bien yo pertenezco a una institución educativa de nivel superior, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos bajo un sistema de gestión de la calidad, ¿ok? Estamos certificados bajo ISO 9000 y estamos con acreditaciones, ¿ok? Entonces, aquí primero tienes que definir que la calidad es medible, es observable, pero también es percibida. Ajá. Entonces, ahí tienes que hacer una diferenciación, porque la calidad medible y observable es la que si en su momento tu institución, si es que no lo está, se quisiera certificar, tendría que cumplir con los requisitos mínimos necesarios para poder cumplir con una estructura de calidad. Y ahí estaríamos hablando de cuestiones cuantitativas, ¿ok? Económicas, digo yo. Sí, sí. También, porque tiene que ver, por ejemplo, ustedes tienen que declarar, y diste un concepto bien importante, gracias por tu participación. ¿Quién es mi cliente? ¿El alumno o el papá? Ajá. Nosotros, como institución educativa de nivel superior, tenemos dos tipos de clientes. Mi cliente es mi alumno de nivel superior. Estamos hablando de muchachos de arriba de 18 años, de 18 a 23, 24, 22, 23, que es nuestro promedio. Nosotros a ellos les tenemos que ofertar una educación de calidad. ¿Qué es para nosotros una educación de calidad? Cumplir con los programas, que en nuestro caso pertenecemos a Tecnológico Nacional de México, TECNM, cumplir con los programas, con los requisitos mínimos necesarios, en cuestión de aulas, en cuestión de instalaciones, de equipo de cómputo, etcétera. Eso es lo que me revisa mi sistema de gestión de calidad. Y es lo que le voy a dar a mi alumno, que es mi cliente. Pero, ¿qué crees? Mi cliente también es la industria, porque mi alumno, a la vez, aunque es mi cliente, dentro de una parte del proceso, es mi materia prima, ¿ok? Y entonces mi materia prima, yo le tengo que dar la transformación adecuada en base al sistema de gestión de calidad para que al momento de egresar sea una materia prima que satisfaga las necesidades de mi otro cliente, que son las empresas. Nosotros egresamos ingenieros industriales, ingenieros en gestión empresarial, ingenieros agrónomos, todas las carreras que hay en mi institución, y aparte tenemos maestrías. Entonces, ¿qué es lo que me pide mi cliente externo? Que en este caso son las empresas, y también tengo que cumplirle a ellos. Y eso tiene que ser medible y observable. Ahí es donde entra la cuestión cuantitativa. ¿Cuántos alumnos egresamos? ¿Cuántos alumnos están titulados? ¿Qué promedio es el que tienen? Y para eso tenemos indicadores. Y esa es la parte numérica. Y es con lo que hay que cumplir, ¿sí? Aunque por ahí entraríamos un poco en polémica, porque no todas las instituciones y las empresas que están certificadas bajo ISO son empresas de calidad. No quiero hablar mal de ninguna empresa, pero ahí estamos hablando de la CFE, ¿no? Yo en Claro. algún momento
si está por aquí el maestro Jorge o el doctor Daniel, en alguna ocasión he dejado de dar estas sesiones porque aquí, en el lugar donde me ubico, se va la luz a cada rato. O sea, de verdad es algo tremendo. Y estamos hablando de que CFE es una empresa de clase mundial y que tiene certificados de calidad, etcétera. Sin embargo, si tú me preguntas, para mí como cliente, ¿cuál es la percepción que tengo de la empresa? Para mí es mala, para mí no ofrece calidad, ¿ok? Entonces, ese es otro aspecto que ustedes tienen que ver y eso ya va desde el punto de vista cualitativo. ¿Cuál es el concepto de calidad para tu cliente? ¿Cómo percibe la calidad? ¿Ok? Entonces, y eso se puede analizar ya no desde el punto de vista estadístico, con controles de calidad, con indicadores. Eso se ve a través de otras herramientas que yo mencioné hace un ratito, que son, por ejemplo, el despliegue de la función de la calidad. Es una herramienta subjetiva, bueno, es mitad y mitad, subjetiva y objetiva, en donde tú preguntas a tu cliente qué quiere de tu servicio, qué espera de tu servicio. Y tú vas a trabajar en cómo se puedes proporcionar. ¿Ok? Y eso es subjetivo, eso es cualitativo, porque por ejemplo, si yo hablo de una tortilla, todos los mexicanos comemos una tortilla. ¿Qué esperas de una tortilla? Pues que sepa rica, que esté calientita, que tenga buen tamaño, eso es lo que el cliente quiere y eso es algo subjetivo. Ahora, ¿tú cómo se lo puedes dar? Pues que esté calientita tiene que ver con temperatura, que esté redonda tiene que ver con forma, que esté de buen tamaño tiene que ver con diámetro. ¿Me explico? Tenemos que buscar la manera en cómo algo cualitativo, algo percibido, se vuelve algo cuantitativo. Y tercer punto que mencionaste muy importante, ¿a quién me enfoco? ¿Al niño o al papá? Aquí tú tienes, tu cliente principal es el papá, porque es el que toma la decisión. Es el que decide si inscribir a su niño a tu escuela, ¿qué le ofreces? ¿Cómo percibe el papá tu servicio? Pero eso, y está, ahí es donde está la complicación, y eso depende de cómo el niño se siente. Ya una vez que pertenece a la institución, tú te tienes que asegurar de que el niño esté satisfecho con el servicio que tú le das para que no vaya con el papá a decirle, la escuela no me gusta, ya no quiero ir a la escuela le hace falta esto, ¿me explico? Entonces es Sí, como sobre todo esa parte, sí, no, sí, una triada. ajá. Ajá. Y entonces, como bien dices, lo que yo publico en redes sociales como mi estrategia de marketing tiene que coincidir con lo que verdaderamente estoy ofreciendo y con lo que perciben los que ya forman parte de mi institución, porque no faltará aquel que diga, no es verdad, mi hijo estuvo en esa escuela y no. Y entonces ahí es donde entra y ahí es donde voy a recalcar nuevamente lo que estamos viendo en las diapositivas, la percepción en base a lo vivido. Es bien difícil cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, la percepción, la parte de cómo se concibe el conocimiento, tiene mucho que ver, como lo he venido diciendo desde el inicio de la sesión, con el bagaje que trae el sujeto estudio e incluso el investigador. Cómo nos apropiamos de ese conocimiento. Y por eso quise mencionar tu ejemplo, porque tú ya has vivido dos aspectos, tanto el aspecto académico como el aspecto administrativo. Y entonces tus percepciones son diferentes porque ya has vivido entornos diferentes. Antes viviste un entorno netamente académico, netamente pedagógico, y ahorita estás viviendo un ambiente administrativo, un ambiente gerencial, un ambiente de dirección, en donde tus ¿cómo le llamemos? Tus prioridades son diferentes. Pero eso no tiene que dejar de lado todo el conocimiento que tú ya tienes desde la parte pedagógica. ¿Me explico? Entonces es una relación bien interesante y un proyecto de investigación interesante en el sentido de cuáles son los aspectos que realmente tengo que analizar para que mi estudiante o para que mi padre de familia perciba a mi sistema educativo, hablando de tu escuela, como un sistema que brinda educación de calidad. Ajá. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario por aquí? ¿No? Aquí la idea es que vayan quedando todos los aspectos claros conforme a los ejemplos que vamos proporcionando, ¿vale? Si alguien quiere hablar desde su perspectiva,
desde su experiencia, todos los comentarios son bienvenidos. Bien, voy de nuevo a la presentación y entonces, como comentábamos ahorita con Iliana, pues, ay, se me va Lenia, perdón, estoy acostumbrada, una disculpa, pero también con mi nombre batallan muchísimo y entiendo que es incómodo. Así es que te ofrezco No, una es, disculpa. es ya nos adaptamos. A mí me sigue molestando que se equivoquen con mi nombre, la verdad. Pero bueno. Ok, entonces, volvamos. La investigación cualitativa, como yo les decía, estudia esos diferentes objetos. Ya pusimos varios ejemplos con su compañera en relación a los significados que cada persona va teniendo, incluso de un mismo concepto. ¿Ok? Entonces, me dice aquí que la investigación bajo el enfoque cualitativo está sustentado en evidencias que se orientan mucho más en la descripción del fenómeno a partir del punto de vista de cómo voy a comprenderlo y cómo voy a explicarlo, como yo les decía, o como le decía su compañera, a través de diferentes técnicas, de diferentes métodos. Yo tengo que saber cómo perciben mi servicio, cómo es que conocen lo que les estoy ofreciendo. Y esto a lo mejor, no a lo mejor, de hecho tiene mucho que ver con la percepción, cómo el ser humano percibe las cosas, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos una conversación, siempre nos dicen que la conversación cara a cara o la percepción que tenemos de manera física nunca va a ser dejada de lado por la comunicación que tenemos vía mensaje de texto, por ejemplo. Porque yo en el grupo de chat, ahorita que estaba viendo de que no podíamos conectarnos, que teníamos ahí una situación técnica, pues estábamos poniendo, no, pues no me puedo conectar, etcétera. Pero realmente no estábamos viendo nuestras caras, no estábamos viendo nuestras expresiones, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando nosotros recibimos un mensaje, no sabemos bajo qué sentido nos lo están diciendo. No sé si les ha pasado que a veces nos llega un mensaje de texto y decimos, ay, como que sentí que me lo dijo enojado, ¿no? Y a lo mejor la persona que me lo dijo no estaba enojado, simplemente escribió el texto y ya, pero como no lo estábamos viendo cara a cara, no veíamos las expresiones faciales que ellos tenían. Y entonces eso se complica o complica un poco la comunicación. ¿Me explico? Y a lo mejor no es que él estuviera enojado, sino que yo como persona, en ese momento que yo recibí el mensaje, estaba atravesando por una situación que me hizo sentir que él estaba enojado, mas él no estaba enojado, ¿va? Entonces, a eso es a lo que se refiere, que tiene que ver una descripción en relación a cómo el investigador profundiza con ese conocimiento, cómo lo comprende, cómo lo explica. Y me dice que esto se logra a través de la aplicación de métodos y técnicas desde el punto de vista epistémico, como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. Ahora, es importante que nosotros sepamos qué es esto. Bueno, la hermenéutica principalmente se refiere a cómo nosotros justamente interpretamos un texto. La hermenéutica se refiere a cómo nosotros, después de leer un documento, después de que yo leo un documento, cómo lo interpreto. La hermenéutica es una técnica, es una rama que me permite o que se define como la interpretación de documentos escritos, la traducción, la comunicación, la información que me da un documento escrito. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, cuando yo hago uso de la hermenéutica, es cuando yo leo un documento y me apropio de ese conocimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, es que lo leí y no se me quedó nada? Ah, pues justamente la hermenéutica es el fenómeno o la parte que te dice que a partir de la lectura de un texto escrito, tú vas a recibir información, ¿ok? Y te vas a formar tu propio concepto. Por eso es que yo les decía, y quizá lo veamos más adelante,
cuando hablamos de concepto y hablamos de definición, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo. Una definición es algo que yo leo, ¿no? Definición de investigación, definición de investigación cualitativa. Esas son definiciones. Cuando ya hay un significado común o comprobado acerca de un elemento que yo estoy estudiando, esa es una definición. Ahora, ¿cuál es el concepto? ¿O cuál es el concepto? Cuando yo les pedí en la primera diapositiva, díganme el concepto de investigación, es lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, de lo que ustedes se han apropiado a lo largo del tiempo en relación a investigación. Por ahí me decía su compañera, pues es que para mí, Michelle, la investigación es la búsqueda de la investigación documental. Sí, porque es el concepto que ella tiene, ¿me explico? Mas no estamos hablando de la definición, ¿me explico? Un concepto difícilmente puede ser erróneo, no digo que no, pero difícilmente puede ser erróneo porque es lo que yo entendí, es como yo lo desmenucé y me lo apropié, ¿ok? Si yo les hablo del concepto de un teléfono celular o de la definición de un concepto de un teléfono celular, la definición sería dispositivo electrónico formado de que permite tener comunicación. Esa es la definición. Más el concepto es lo que yo percibo. Yo puedo decir, es un instrumento de comunicación o un instrumento de productividad, porque hoy en día el celular es un instrumento de productividad. ¿Me explico? Pero ese es el concepto que yo tengo. Entonces, cuando nosotros hacemos ensayos, estamos haciendo uso de los conceptos, porque el ensayo es, yo leo, hago uso de la hermenéutica para la comprensión del texto y cuando yo me formo mi propia idea de ese texto en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi razonamiento, estoy haciendo uso de los conceptos, porque a partir de ahí es como yo lo traduzco, vamos a llamarlo así. Y eso justo es la hermenéutica, es cuando yo analizo esos textos. Ahora, ¿qué es la fenomenología? También lo vamos a ver más adelante. La fenomenología es justamente cuando a partir de el análisis de fenómenos que suceden, yo me apropio de ese conocimiento. Y el método inductivo es aquel que me va llevando de la mano para generar ese conocimiento. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a hablar brevemente de lo que es el enfoque cuantitativo. Entonces, el enfoque cuantitativo, a diferencia del enfoque cualitativo, que ya lo hemos estado tratando poco a poco, son aquellas situaciones, aquellos fenómenos que se pueden medir, ¿sí? Lo que yo les decía de la calidad. Cuando yo hablo de indicadores, cuando yo hablo de número de egresados, cuando yo hablo de metros cuadrados, cuando yo hablo de número de computadoras, estoy hablando de una investigación de tipo cuantitativo, en donde yo a través de técnicas estadísticas, yo puedo validar mis datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de egresados de mi institución? O bajo qué distribución estadística se encuentran el rango de edades de mis estudiantes, ¿ok? O cuáles son las variables que yo tengo que medir para poder determinar mi calidad educativa, como lo decíamos. Que si indicadores, que si número de, que si metros cuadrados, que si... Esas son aspectos desde el punto de vista cuantitativo. Esto no quiere decir que en las ciencias sociales, en la parte educativa, en la parte de recursos humanos, no pueda aplicarse un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Muchas veces en este tipo de investigaciones hacemos uso de enfoques mixtos, en donde si bien mi investigación se centra desde el punto de vista cualitativo, yo voy a analizar estas variables, vamos a llamarle así, o estos, que no son variables son desde el punto de vista cuantitativo, atributos,
puedo hacer una mezcla de ellos y entonces estaremos hablando de un enfoque mixto. Entonces, aquí me dice, utiliza la parte numérica, la parte de la estadística para describir, explicar, predecir y controlar ocurrencias, hago uso de la cuantificación, recolecto resultados, proceso esos datos para que yo pueda obtener generar el conocimiento. Y aquí estaremos hablando del enfoque hipotético deductivo. ¿Cuál es este? Bueno, si nosotros hablamos desde el punto de vista hipotético deductivo, como tal, yo hago uso del planteamiento de una hipótesis, que era lo que yo les decía al inicio de las sesiones. Y normalmente estas hipótesis tienen un corte estadístico, ¿sí? Yo voy a analizar si a partir de datos estadísticos, datos numéricos, yo puedo aceptar o no rechazar. Fíjense qué concepto tan interesante, porque muchas veces decimos, una hipótesis se acepta o se rechaza. No. Cuando hablamos de hipótesis estadísticas, decimos, no se rechaza, ¿ok? O no se acepta. Nunca decimos se acepta por completo, no sé si me entienden la diferencia, porque siempre va a haber un margen de error. Entonces, cuando una hipótesis nula se nos cumple, o sea, que la investigación se dio por el camino que yo esperaba, no decimos, por lo tanto, se acepta la hipótesis. No, siempre decimos, por lo tanto, la hipótesis no se rechaza. Es decir, estamos conscientes de que la investigación se fue por el camino que yo quería o dio los resultados que yo tenía planeados, más esos resultados nunca o no van a ser validados al 100%. Estadísticamente hablando, siempre va a haber un margen de error, ¿ok? Entonces, este tipo de investigación normalmente lo hacemos en ingenierías. Aquí me habla de la biología, la química, la física, la psicología, etcétera, aunque en la psicología podríamos hablar de un enfoque mixto, ¿sí? Yo me iría un poco más por el enfoque de tipo cualitativo. Ahora, ya una vez que vimos bien la diferencia entre cada uno de los enfoques, pues vamos a ver cuál es el origen de este enfoque cualitativo. Entonces, cuando nosotros necesitamos interpretar, como yo les decía, es muy diferente la definición que el concepto, nosotros lo hacemos a partir de, como me dice aquí, costumbres, el inconsciente colectivo, prejuicios, etcétera, porque es como nos hemos criado como seres humanos. Y aquí me dice, desde los orígenes de nuestra especie, el estudio de estos aspectos me permiten realizar una observación de manera sistemática de lo que sucede a nuestro alrededor, de diferentes fenómenos, ¿sí? Como en el caso de las lluvias o la ausencia de ellas, etcétera. Esto se predecía desde el punto de vista del conocimiento un poquito más como enfoque religioso. Si ustedes hacen alusión a los mayas, a los aztecas, que eran grandes astrónomos y grandes matemáticos, sobre todo los mayas, ellos tenían deidades y creían que a partir de sacrificios, pues se podían tener más lluvias, mejores tierras, etcétera. ¿Me explico? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos han criado, lo que nos han inculcado, las creencias que nosotros tenemos, nuestra cultura, y esto da como resultado en cómo nosotros percibimos la realidad. No sé si ustedes han escuchado hablar, supongo que sí, de un término que me habla de choque cultural. ¿A qué se refiere el choque cultural? Por ejemplo, si conocemos a alguien de otro país, incluso de Latinoamérica, si encontramos a alguien de otro país, vamos a ver que tienen costumbres diferentes. Y entonces, esas costumbres diferentes o esa cultura diferente los va a hacer ver, vale la redundancia, los va a hacer ver o apropiarse del entorno de manera diferente al que lo hacemos nosotros. Incluso en un mismo estado.
sino si ustedes pertenecen al estado de Veracruz, por ejemplo, sabrán que en el sur de Veracruz, en el centro de Veracruz y en el norte de Veracruz quizás se tienen costumbres diferentes o culturas diferentes. Claro, por ejemplo, esto se dio mucho cuando interactuaban o cuando se daba mucho las relaciones de buscar o buscar por internet, por Facebook a los inicios, ¿no? Las citas, que voy a conocer a tal en tal lugar, etcétera y demás. Y la verdad, sí, yo conocí una que otra persona, que sí decían, no, hay que salir corriendo porque no sabemos de qué, o eran choques culturales, ¿no? Cuando nos íbamos, por ejemplo, de intercambio, ¿no? Que a otros países, o sea, cuando se dan estos intercambios o cuando, por ejemplo, venían a nuestras universidades otras personas de otros lugares del mundo, pues primero era el interés, ¿no? Porque pues siempre el ser humano tiene esta parte, ¿no? De indagar, de saberlo, ¿no? Entonces ya cuando decía, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? Ay, no, o sea, tiene unas ideas bien locas, ¿no? O sea, ¿quién dice que nuestras ideas no son las locas, ¿no? O sea, entonces vienen esos choques y ahora por eso se habla mucho de la interculturalidad, ¿no? Y la multiculturalidad, ¿no? Así es. Incluso donde yo me ubico físicamente, tenemos a muchas comunidades indígenas. Como yo les decía, yo me ubico en el norte de Veracruz y tenemos que, pues, donde yo vivo, el municipio donde me encuentro es cabecera municipal y todas las comunidades de los alrededores tienen bien arraigadas, ahora sí que sus usos y costumbres. Entonces, incluso tenemos estudiantes que vienen de esas comunidades que a veces es difícil no quitarles porque no se trata de eso, sino que a veces no entendemos y siendo que estamos dentro de un mismo municipio, pero en dos entornos diferentes, vamos a llamarlo así, la Sí, sí, concepción de clarísimo. cómo ellos ven, exacto, cómo ellos ven las cosas y cómo nosotros percibimos las cosas. Entonces, justamente de eso se trata este enfoque, de cómo nosotros, a través de nuestras creencias, a través de nuestras costumbres, cómo nos han educado, lo que nos han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos. Incluso va a haber cosas, no sé si lo han analizado, que hacemos y no sabemos cuál es el origen. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por Claro. qué tenemos la costumbre? Ay, bueno, es que mi abuelo lo hacía. ¿Y por qué lo hacía mi abuelo? Ah, pues porque su papá lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? ¿Me explico? Para nosotros ya es algo normal. Y que si vamos a otro lugar, como bien decías, ya no vayamos lejos a otro país, de otro lugar del estado, dicen, ¿de verdad ustedes hacen esto? ¿Por qué lo hacen, no? Y Pero eso es lo entonces, más eso es a lo enriquecedor, que me... ¿no? Claro, por Sobre supuesto, todo pero por ahí la es donde, perspectiva que cada quien la toma, ¿no? O sea, claro, tener pero ahí es esta, donde viene, sí, adelante. sí, o sea, esa parte de la hermenéutica, ¿no? Donde la aplicamos en el sentido común, en el sentido de satisfacer o de tener esta habilidad de interpretación o de la propia, sí, el arte, ¿no? El arte de hacer esta parte de esa interpretación de los textos, ¿no? O sea, de la explicación que yo le doy o que a mí me están dando y cómo tomarla. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito y lo interesante de la parte de la investigación, porque la verdad, aunque en lo particular Claro, me da mucha flojera esta parte, o sea, es mi coco siempre, pero ya cuando la vas desarrollando, se te vienen un montón de experiencias, se te vienen un montón de bajajes, o sea, se te vienen muchísimas que inclusive a veces chocas con tu mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque no nada más claro, es cuestión tuya, ¿no? No es la cuestión la personal a quien va a afectar esta investigación. O sea, lo va a afectar en un sentido positivo o lo puede afectar en un sentido negativo o puede ser un proceso de transformación que sin querer, o sea, se va descubriendo en el proceso de esta investigación, ¿no? Entonces eso es súper enriquecedor, es muy interesante, pero también es bonito
el poder que nosotros mismos aperturemos nuestra mente, ¿no? Que estamos en este proceso de cambio, ¿no? Porque desde que entramos a la maestría, desde que estamos en el doctorado, desde que estamos en algún curso, ya tenemos que estar sensibles o no sé, preparados para saber que vamos a tener un proceso de cambio. Entonces, sí es esa parte, Claro. ¿no? Creo yo. Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Y algo que mencionas, me dices, es que para mí esto es difícil de entender, pero te estás haciendo o te estás apropiando de tu concepto. Lo estás digiriendo, lo estás relacionando con experiencias vividas. ¿Me explico? Y justamente de eso se trata, que tú lo estés asociando, todos estas definiciones, lo estás desarrollando al punto de concepto, porque ya lo estás relacionando con experiencias vividas, con tu entorno, con tus creencias, etcétera. Y de eso se trata, esa es la finalidad de hacer análisis de tipo cualitativo. Entonces, retomando, pues aquí me dice que la idea es retomar estos orígenes que me van a permitir a mí como investigador poder apropiarme de la información que estoy obteniendo en mi investigación y poder darle una definición, un rumbo, una ruta para poder concluir los resultados que yo derivado de mi investigación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Número uno, me permite interpretar la realidad, que es algo de lo que estamos platicando ahorita. Ya lo estamos haciendo. Ay, es que yo, porque estoy en esta área, ya me di cuenta, ahora ya entendí, ya estamos interpretando la realidad que me rodea. Por eso decimos que tiene que ver con la complejidad del sistema, con la parte ambiental, la parte donde yo me desenvuelvo, me permite interpretar la realidad, qué es lo que está pasando a mi alrededor. El siguiente punto importante de la investigación cualitativa es que es subjetiva, como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta sesión. Tiene mucho que ver el investigador, su forma de pensar, el conocimiento que tiene, cómo interpreta, cómo analiza, ¿ok? Otro aspecto importante de la investigación cualitativa es que no generaliza. Y cuarto punto, es inductiva, me va llevando hacia un lugar, hacia un punto, hacia un resultado, ¿ok? No es como la investigación cuantitativa, que yo tengo una serie de modelos matemáticos o una serie de modelos estadísticos y me arrojan un resultado. No, aquí yo poco a poco voy descubriendo la realidad, voy llegando a donde quiero llegar a través del trabajo que estoy haciendo. Entonces, esta parte la tomé de un texto que se los voy a compartir vía WhatsApp para que ustedes tengan oportunidad de leerlo para complementar lo de la sesión del día de hoy. Me dice que la realidad es compleja, o sea, todo lo que nos rodea es algo muy complejo, pero a partir de la interacción que nosotros tenemos con la realidad, esta puede ser captada o digerida a través de cualidades, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar por qué hay luz en el día, por qué hay oscuridad en la noche, por qué el viento sopla, por qué a veces no, por qué la gente actúa de tal manera, por qué las familias tienen esas costumbres, por qué el gobierno, por qué el sistema, nos empezamos a hacer una serie de preguntas a través de la realidad, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver el cómo somos y cómo lo percibimos. Hay personas que son muy sensibles y que perciben las cosas de una manera diferente. Hay personas que son un poquito más sobrias, un poquito más frías y perciben la realidad de una manera diferente. Por lo tanto, cuando realicemos una investigación, quizá los resultados del entorno o hacia donde nos dirigimos va a ser interpretado de una manera diferente. Los resultados quizá vayan a ser diferentes. Y como bien decía su compañera, el investigador tiene mucha responsabilidad en este tipo de investigaciones, redundando de nuevo, porque en la parte cuantitativa únicamente voy a interpretar números. Como yo les digo, meto los datos a un software, me arroja un modelo matemático, predigo, ahí están los resultados, comparo con lo que ya está y se acabó. Pero en esta parte de la investigación cualitativa, lo más importante, compañeros, es que intervienen
personas. Y como bien decimos, y hay un refrán por ahí muy común, cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza con la que nosotros interactuamos, digamos, cada persona tiene un bagaje diferente, tiene una forma de pensar diferente, ha tenido un estilo de vida diferente, aunque vivamos en el mismo lugar, y va a interpretar la realidad de una manera diferente. Entonces, por eso aquí me dice, recapitulando, resumiendo, que es una visión compleja y sistémica, que yo ya lo había dicho. Tenemos que percibir la realidad de una manera en la que si se está suscitando de una forma, yo la voy a percibir en base a cómo soy. Y tiene que ver con la parte ecoambiental, que es todo lo que me rodea, ¿ok? Y entonces aquí me dice, los seres humanos se relacionan en la trama de su existencia. Podemos haber vivido dos situaciones similares y yo te aseguro que no vamos a actuar de la misma manera, porque va a depender mucho de cómo somos como personas, ¿ok? Entonces aquí me dice que cuando nosotros vamos a analizar la realidad, vamos a tener que realizar un acercamiento, tenemos que hacer un análisis para poder entenderla, para ver qué elementos están presentes. Y entonces aquí es donde entran las ciencias sociales y humanas, porque tiene que ver con la parte natural, la parte donde me desenvuelvo, mi medio ambiente, el lugar donde vivo, la parte cultural y la parte social. Esos tres aspectos son los que se interrelacionan para poder entender todo el entorno, todo el contexto para poder determinar un resultado, ¿ok? Entonces, esto me permite, ya vamos a finalizar, el poder tener este tipo de percepciones, me dice, es un conjunto de cualidades que me permiten recrear, reconstruir y repensar la realidad. Y si nosotros nos vamos en el ámbito educativo, estamos hablando de que los seres humanos tenemos complejidades diferentes, de naturaleza diferente, y esto es lo que nos permite actuar de una u otra forma. Entonces, ya finalizando, tenemos ya de manera resumida, la investigación cuantitativa en base a, o contrariamente a la investigación cualitativa, y tenemos estos aspectos que son el positivismo, la parte de la investigación cuantitativa y el método hipotético deductivo, que esto tiene que ver con la parte cuantitativa, y con la parte cualitativa tenemos que ver con el constructivismo y la fenomenología, que es lo que da origen a la investigación cualitativa y que me da como resultado el método inductivo, que ya vimos la diferencia. El método hipotético deductivo es, yo planteo hipótesis y a partir de herramientas y técnicas numéricas yo deduzco resultados y comparo. Y en la investigación cualitativa, todo lo que voy percibiendo, todo lo que me rodea, me hace llegar a un resultado. Por eso estaremos hablando de un método inductivo, ¿ok? Y bien, en los temas que siguen tienen que ver con la tarea que ustedes tienen en su plataforma. En la plataforma tienen que realizar unas actividades en relación al positivismo y al constructivismo, ¿ok? Y aquí viene, bueno, les pongo las referencias. La presentación, no sé si el maestro Jorge se las vaya a mandar, supongo que sí. Si no se las manda el maestro Jorge, yo se las estaré haciendo llegar vía WhatsApp. Lo mismo que el artículo. Les voy a compartir, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Voy a dejar de compartirles esta presentación y les voy a compartir el artículo, que se los pongo únicamente para complementar lo que vimos el día de hoy. A ver. Aquí está. Que es de donde yo tomé el fragmento que les acabo de enseñar. Me dicen si lo ven. Es un documento PDF. Es un artículo de una revista que se llama EduCere y que justamente me habla de la epistemología de la investigación cualitativa. Como les comentaba, ustedes ya tienen actividades en la plataforma del colegio y bueno, yo únicamente les proporciono esta información para que la lean
y para que se apropien justamente de esos conceptos que me da esta lectura y que tiene una relación muy estrecha con lo que tratamos el día de hoy. ¿Ok? Son unas cuantas páginas y bueno, aquí ustedes pueden ver en la bibliografía todos los documentos que se consultaron para la realización de este artículo. ¿Ok? Y pues bien, les agradezco que hayan atendido la sesión de hoy. Nos estaremos viendo por los próximos 3 viernes más a la misma hora. Yo estoy incluida en el grupo de WhatsApp, entonces cualquier duda ustedes pueden escribir por ahí o comentarle al maestro Jorge cualquier situación, ¿vale? Al final les voy a pedir de la manera más atenta, se los voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp, que los trabajos que suban a la plataforma del colegio me los manden al correo, por favor. Ya al último día de clases, ustedes deben mandarme, bueno, les pido de favor que me manden esos trabajos para yo tener esa evidencia en mi correo. ¿Estamos? Entonces, independientemente de que ya lo hayan subido a la plataforma, yo les voy a pedir que me adjunten los trabajos en un correo para yo tenerlos y tener acceso a ellos de una manera más fácil. ¿Ok? Entonces, bien, pues les agradezco que hayan estado hoy. Si no hay ninguna duda o no hay otra pregunta, les agradezco y pues que tengan bonita tarde, bueno, bonita noche y nos vemos el próximo viernes. ¿Nos puede Gracias. proporcionar su correo? Gracias. ¿Su Sí, correo? ahorita se los pongo en el grupo de WhatsApp. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Nos vemos. Gracias. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.